Buenos días, compañeras y compañeros. Compañera presidenta, creo que en el primer punto extraordinario que introducimos hay que hacer dos propuestas. Dos. La de secretaria de Organización y cubrir la vacante de vocal de Eva Almunia, que, como sabéis, es la candidata y próxima presidenta, por cierto, de la Comunidad Autónoma de Aragón. No hay suspense. La propuesta que quiero haceros para secretario de Organización es la del compañero Marcelino Iglesias. En estos más de 10 años ya que llevo al frente... Proponga quién sustituye a Eva Almunia, por favor. Espera, hombre. Vamos por partes. Sabéis que el vicesecretario siempre quiere tomar las decisiones cuanto antes. Vamos por partes. Iba a decir que en los más de 10 años que llevo al frente del Partido Socialista he tenido que hacer muchas propuestas y nombramientos. Y no tenía ninguna duda, cuando pensé en la persona de Marcelino Iglesias para relevar a Leire Pagín, que esta propuesta iba a ser acogida con un respaldo masivo y unánime del partido. Porque Marcelino Iglesias ha demostrado en su trayectoria al frente del partido y de la Comunidad Autónoma de Aragón que es un dirigente ejemplar, que es un dirigente con una gran capacidad de cohesión y con una gran capacidad de visión de futuro. Y sé que le vais a respaldar no solo con unanimidad, sino con entusiasmo, porque con Marcelino Iglesias como secretario de Organización del partido todos vamos a ganar. Gracias. Gracias por aceptar. Y para el puesto de vocal que deja la compañera Eva Almunia, quiero agradecerla toda su tarea, pero ante todo estimularla para la tarea que tiene por delante. Os voy a proponer a la compañera Leire Pagín. Leire Pagín ha desarrollado una magnífica tarea al frente de organización del partido, pero hoy no quiero subrayar la tarea que ha realizado. Quiero subrayar que, como sabéis, he pensado que una persona de su perfil, de su sensibilidad y que representa tanto a este partido estuviera al frente de una de las políticas decisivas de nuestro proyecto, que es la política social, la política de sanidad y la política de igualdad, junto con Viviana, que tan buen labor ha hecho al frente del Ministerio. Me pasa igual que con Eva Almunia. Hoy a Leire no la quiero tanto agradecer la tarea que ha hecho, sino sobre todo estimularla para la que tiene por delante, que es tan decisiva y tan trascendente. Y ahora, presidenta, se trata de saber si los compañeros ratifican. Eso te iba a decir, que interrumpieras un momento, porque los compañeros y compañeras deben de ratificar estos cambios. Lo ratifican por unanimidad y con aplausos.
Ah, ya se ha sentado ahí. Bien, pues ahora tiene la palabra el secretario general para el informe político. Muchas gracias, compañera presidenta. Pasadas las emociones, que por cierto han sido muchas esta semana, vamos a la tarea. Este Comité Federal tiene una gran trascendencia. Tiene una gran trascendencia porque sabemos de la responsabilidad que tenemos contraída con nuestro país, con España, con su futuro, en un momento decisivo para el bienestar colectivo, para la autoconfianza de los españoles en su porvenir. Tenemos por delante año y medio decisivo para el rumbo de nuestro país. Tenemos por delante la tercera fase de la legislatura, en la que se va a decidir si la economía y el bienestar de los españoles para las próximas 2 décadas vuelven a crecer con fuerza, a generar empleo y dotar de un horizonte colectivo de bienestar. Hay, por tanto, un gran objetivo, un objetivo que se sobrepone a cualquier otro, una gran prioridad para nuestro partido, porque es la prioridad de nuestro país y de los españoles, la recuperación económica y la recuperación del empleo. Y ese objetivo, ese gran objetivo de recuperar la economía y recuperar el empleo, se sustenta en 3 pilares, en 3 líneas decisivas fundamentales de acción política: la austeridad, las reformas y la cohesión social. La austeridad que estamos practicando con esfuerzo, pidiendo sacrificios necesarios, imprescindibles, como todos los países europeos en esta grave crisis económica. Una austeridad que se pone de manifiesto en los presupuestos que hemos presentado a las Cortes Generales, que suponen la mayor reducción del déficit que se ha hecho en el periodo democrático y el mayor esfuerzo colectivo de austeridad. Reformas imprescindibles para la recuperación económica y para afrontar en una posición competitiva a la economía española en el contexto global. Reformas hechas, como la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma en favor de la competitividad del sector servicios y otras en marcha, como la reforma energética, como la reforma de las pensiones, como la reforma de la política industrial, como la reforma y el impulso a la innovación. Y cohesión social que se expresa y que responde al fundamento último de nuestro proyecto político, de nuestra seña de identidad. Acabo de decir que hemos presentado el presupuesto en el que se reduce más el déficit de la historia de la democracia. Vamos a reducir el déficit en 30.000 millones de euros del año 2010 al 2011, del 9% del PIB al 6% del PIB. Pero siendo este presupuesto de estas características, debo recordaros que el 58% del gasto del presupuesto es gasto social. Debo recordaros que tenemos el nivel de protección social a los desempleados más altos de la historia, llega a un 80% y cubre a más de 3 millones de trabajadores. Debo recordaros que, aun siendo un presupuesto de gran recorte de gasto, la inversión en becas aumenta. El gasto para la dependencia prácticamente se mantiene. La ayuda a la vivienda para los jóvenes también. Y nuestros grandes avances en políticas sociales se consolidan a pesar, insisto, de la fuerte reducción. Estos son los 3 pilares que
sustentan la acción del Gobierno para la recuperación económica y la recuperación del empleo. Pero todos éramos conscientes en el último Comité Federal, después de afrontar las medidas duras de ajuste y la aplicación de algunas reformas, que para ganar la recuperación económica y la recuperación del empleo eran imprescindibles dos cosas más. Tarea en la que nos hemos empleado desde el último Comité Federal a este. Tener estabilidad política, parlamentaria, presupuestaria. Y dos, fortalecer la acción del Gobierno. Esos son los dos objetivos en los que he trabajado en los últimos meses. Hoy podemos decir que tenemos estabilidad para sacar los presupuestos, para terminar todo el proceso de reformas y para garantizar que el proyecto político tan determinante, tan decisivo en esta legislatura, lo vamos a poder llevar adelante. Y quiero desde aquí, porque tiene una gran importancia, destacar dos cosas. Hemos logrado un acuerdo político con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria. En momentos difíciles, para un presupuesto difícil. Y no debemos olvidar nunca que el PNV y Coalición Canaria han hecho un gran esfuerzo para llegar a ese acuerdo. Lo debemos recordar y hoy, ante todo el partido, se lo quiero agradecer por su sentido de la responsabilidad, tanto al Partido Nacionalista Vasco como a Coalición Canaria. Y dos, que ese acuerdo político necesita una gestión para que el ritmo de las reformas y de su aplicación sea un ritmo que nos permita cuanto antes ver la recuperación económica. Sabéis que algunos, Partido Popular, estaba desde hace meses esperando la gestión del Gobierno ante los presupuestos. Estaba esperando, llevan así desde el primer día de la legislatura, esperando que no hubiera estabilidad, que los grupos no contribuyeran a aprobar los presupuestos, para que se cumplieran los deseos explícitos que tienen. Es verdad que en esa tarea, como siempre, Rajoy se ha puesto de perfil. Es su forma de hacer política, ponerse de perfil. Y un líder político que se pone de perfil es que no tiene perfil de líder político. En vez de contribuir, como otros líderes políticos en la oposición en Europa, a la responsabilidad ante la crisis más grave desde hace décadas en España y en el continente europeo, solo ha estado esperando a ver si no había acuerdo presupuestario. Y la única propuesta reconocible que hemos escuchado a Rajoy desde el día siguiente de las elecciones, casi es lo mismo que la anterior legislatura, es que haya elecciones. Siempre que pierde elecciones, y mira que es especialista, lo que hace es pedir un nuevo partido cuanto antes. Pues, compañeras y compañeros, las elecciones van a ser cuando toca. Cuando toca. Y vamos a cumplir el mandato democrático de los 4 años. Es nuestra responsabilidad con el país y es nuestra responsabilidad para sacar adelante las reformas económicas y las reformas del empleo. Recuperación económica, recuperación del empleo. ¿En qué momento estamos? Hemos dejado atrás la incertidumbre financiera tan grave que vivimos en la primavera. Han mejorado de una forma muy notable las condiciones de financiación para el Tesoro Público y, por tanto, la presión que teníamos sobre la deuda. Se han disipado las solvencias sobre nuestro sistema financiero una vez que se publicaron los stress test de las cajas y de los bancos. Y se han podido reanudar
que tiene una gran importancia a las emisiones de deuda privada. El crecimiento económico es débil, aún. Es débil para generar empleo. Pero he de decir que, a pesar de los augurios catastrofistas de algunos, los indicadores disponibles sugieren que el tercer trimestre no se ha invertido la senda de la recuperación y, por tanto, aquellos que auguraban un retroceso, como consecuencia sobre todo del incremento de los tipos del IVA, en el mes de julio se van a equivocar. Tenemos datos alentadores en el sector exterior y en el turismo sobre todo. Y esto tiene una gran importancia, es un signo muy favorable de cara al futuro y a esa renovación de nuestra economía. Las exportaciones están teniendo una evolución muy favorable. Han crecido en julio y agosto más del 14%. Y según hemos conocido ayer, dato también relevante, entre julio y septiembre hemos recibido casi 800.000 turistas internacionales, más que en el verano de 2009. Nuestra apuesta, pues, por impulsar la renovación del sector turístico está más que justificada. Pero debo insistir, la consolidación fiscal, el cumplimiento de nuestras previsiones para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda es esencial, imprescindible para la recuperación económica. Pero también para mantener el esfuerzo en gasto social y productivo en el futuro. Cuanto menor sea el incremento de la carga de intereses de la deuda, y esto hay que explicarlo una y otra vez, mayores serán nuestras posibilidades de invertir en gasto social y productivo. Pero debemos tener presente que estos presupuestos, a pesar de las dificultades, como antes decía, mantienen un gran esfuerzo en gasto social y también en gasto productivo. En plena crisis económica, con el presupuesto que más reduce el déficit de la historia democrática, el gasto en educación, y educación, como bien dice Pepe Griñán, es crecimiento económico, es el futuro, va a superar por primera vez en España el 5% del Producto Interior Bruto. Y en becas, que es donde reside la igualdad de oportunidades más poderosa de un país, el incremento en relación con 2004 llega ya a un 80%, tanto en los umbrales de renta con derecho a becas como en la dotación de las mismas. Becas que en estos momentos benefician a más de 1.600.000 estudiantes en España. Debo recordar también que en ese esfuerzo de gasto productivo, los presupuestos de 2011 siguen mirando al futuro, porque preservan el extraordinario esfuerzo realizado en investigación, desarrollo e innovación en los últimos años, que conviene recordar, triplica al gasto en I+D+I que nos encontramos en 2004. Vamos a disponer, pues, de un marco económico y parlamentario más estable. Y una vez que ese marco económico y parlamentario es más estable, he decidido responder con un cambio de gobierno a la demanda existente en buena parte de nuestro electorado y de la sociedad española de fortalecer políticamente la acción del Gobierno con un cambio de fondo en la composición del Ejecutivo. Esto supone que es una nueva etapa. Una nueva etapa en la que debemos participar
todos como una gran tarea colectiva. No solo y ante todo pensando en los próximos retos electorales, sino pensando en que la capacidad como proyecto político central que tenemos en España de llevar adelante las reformas económicas para garantizar el estado del bienestar se juega en gran medida en este año y medio que tenemos por delante. Fortalecer políticamente al Gobierno supone hacer un esfuerzo nuevo, un mayor esfuerzo, porque la sociedad comparta con nosotros, la mayoría de la sociedad comparta con nosotros la necesidad de las reformas. Y más que la necesidad de las reformas, que es unánime, que son imprescindibles, el camino correcto de las reformas, la dirección adecuada de las reformas. Este es el esfuerzo que he pedido y que pido al Gobierno y al partido. ¿Por qué? Porque si la sociedad interioriza, hace suyas las reformas, estas serán más sólidas, producirán efectos cuanto antes y, por tanto, ganaremos la recuperación económica y el empleo en un plazo más breve, que es lo que todos deseamos. Decía que reformas que deben ser reformas que se entiendan en la dirección correcta. Eso supone someterlas al escrutinio público. Supone no solo tomarlas, tener la determinación de tomarlas, sino también de multiplicar la tarea de someterlas al escrutinio y a la deliberación pública, que será la única manera de que sean ampliamente compartidas. Las reformas económicas sabemos que son en buena medida de ajuste y de saneamiento. Y en gran medida son reformas destinadas a generar más competitividad de la economía española. Una competitividad imprescindible, que, por cierto, la economía española puede ganar, como demuestran los datos de exportaciones que estamos teniendo. Es decir, es verdad que hemos tenido excesivo sector de la construcción residencial, que no es un sector, por su propia naturaleza, muy productivo. Pero no es menos cierto que tenemos un tejido de empresas, un tejido industrial competitivo, muy competitivo, en sectores de alto valor añadido, que ahora están exportando y van a ser palanca clave para la recuperación económica. Pero las reformas económicas exigen ajuste, saneamiento y, por supuesto, un gran esfuerzo de innovación. Innovación que solo se puede ganar ajustando los costes de los empresarios, de los beneficios de los empresarios, de los trabajadores, incrementando la formación y con un amplio respaldo del Gobierno en esa tarea. Ahora bien, si estamos renovando la economía y caminando hacia un modelo productivo renovado, más innovador, más competitivo, también tenemos que tener y preparar, y va a ser la próxima tarea del Gobierno, una de las próximas tareas principales del Gobierno, una nueva agenda social. Una nueva agenda social que adecúe la protección social de nuestro país a los cambios que las reformas económicas como consecuencia de la crisis van a operar. En una palabra, se trata que las consecuencias de la crisis y de las reformas económicas no generen más desigualdades sociales. Se trata de atender a aquellos que más dificultades van a tener en la salida de la crisis.
y en hacer políticas sociales productivas, activas, que se centren en aquellos ámbitos que sabemos que generan más empleo y, por tanto, más capacidad de contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la protección social. Tendremos, pues, que hacer una nueva agenda social. Vamos a hacer una nueva agenda social que actúe directamente ante los parados de larga duración, a favor de los parados de larga duración, que actúe directamente en la formación y que actúe directamente en las políticas de familia para favorecer la conciliación como un camino imprescindible para la incorporación al empleo, para la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres. Esta tarea supone una profunda renovación de algunos pilares de nuestro estado de bienestar. Y nosotros somos los llamados a hacerla. Nuestro estado de bienestar clásico, que responde a los modelos tradicionales del continente, no puede permanecer al margen de los cambios que la economía globalizada y esta crisis en particular viene y va a generar. Además, tenemos por delante la renovación del marco laboral como consecuencia de la reforma laboral. Tenemos por delante la nueva regulación de la negociación colectiva. Tenemos por delante la reforma en las políticas activas de empleo. Todo ello forma parte de una nueva agenda social para las próximas 2 décadas y para que vaya en coherencia con los cambios económicos que estamos llevando a cabo. Nos va a exigir esfuerzo de ideas, esfuerzo de creatividad, esfuerzo de innovación para esta nueva etapa de la política social. Pero también diálogo con toda la sociedad, diálogo con los sindicatos, diálogo con las organizaciones sociales, diálogo con los empresarios. Solo con un gran diálogo nacional podremos renovar, fortalecer las bases de nuestro sistema de protección social en este futuro que tenemos ante nosotros, que es un futuro con cambios sociales, económicos, productivos, y que, por tanto, debemos de afrontar ese reto. Para esto he tomado las decisiones y hemos logrado los acuerdos parlamentarios para en este próximo año y medio ganar la recuperación económica, la recuperación del empleo, sentar las bases de esa nueva agenda social del estado del bienestar y, por supuesto, también para afrontar los trascendentales retos que tenemos por delante a modo de convocatorias electorales. Pero me vais a permitir que haga una referencia a los cambios que he hecho en el Gobierno. Ya he explicado el sentido político de los cambios, pero ahora quiero destacar algo que tiene un altísimo valor para mí. Creo que debe tener un altísimo valor para todos. Creo que debe quedar en la retina de los compañeros del partido, de las personas que estamos en la tarea pública. Los cambios han tenido un gran impacto político, sin duda, en la opinión pública, porque han sido cambios de fondo y seguramente porque existía una cierta demanda. Para mí, lo más importante de los cambios, os puedo decir que vitalmente, personalmente, es el testimonio que hemos dado de compañerismo, de saber estar y de altura de miras de las personas que dejaban el Gobierno después de muchos años. Para mí es lo mejor del cambio de Gobierno.
comprobar cómo se producía esa colaboración, esa actitud positiva de las personas que salían del Gobierno con las personas que entraban, es sin duda alguna una de las señas de identidad que tenemos que preservar por encima de todo. Este es un proyecto colectivo. Todos estamos al servicio de un proyecto colectivo que está por encima de cualquiera de nosotros, porque representamos a millones de ciudadanos con esperanzas, con necesidades. Y solo cabe que ese espíritu colectivo, que esa actitud de compromiso, de siempre estar dispuesto a arrimar el hombro, para estar o para no estar, sea la forma en la que trabajamos y la forma en la que nos mostramos a toda la sociedad española. Debo hacer alguna referencia a las personas. Podéis comprender que para mí hacer referencia a personas que han estado trabajando conmigo de manera tan cerca, tan intensa, en más de 6 años en el Consejo de Ministros, es algo no obligado. Aparte de obligado, es que lo necesito hacer. Lo necesito. Porque también cuando se es presidente de gobierno se necesitan expresar los sentimientos. Por ello, quiero desde aquí lanzar un abrazo, un cariño fuerte, sentido, en nombre de todo el Comité Federal, a María Teresa Fernández de la Vega. Os puedo asegurar que habrá personas con tanta capacidad de trabajo como ella, con más no. No he conocido a nadie, y es probable que no conozca a nadie que haya trabajado tanto por el servicio público, por la tarea pública, día y noche, con tanto coraje, lealtad y entrega. Y sobre todo, y estos días conviene decirlo alto y claro, que haya trabajado con tanta tenacidad por la dignidad de las mujeres, por la igualdad en pro de las mujeres en España y en todo el mundo. Y dicen que los proyectos políticos y que los partidos y que los políticos son iguales. Sí. En estos días veíamos la tarea y cómo salía del gobierno María Teresa Fernández de la Vega y veíamos la cobardía del PP ante las intolerables, vergonzosas palabras del alcalde de Valladolid y del Partido Popular. María Teresa, pero hoy Curro. Curro nos ha aportado tanto, no solo a la política exterior, ha hecho tanto por salvar vidas, evitar conflictos y dignificar la tarea pública, que nos sentimos muy orgullosos de él, pero sobre todo nos ha aportado humanidad, esa cualidad humana y personal que tiene, que es realmente admirable y que yo quiero destacar hoy aquí, sobre todo de su trayectoria al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Curro, te queremos muchísimo.
Te queremos y te necesitamos. En Córdoba, en Andalucía, en el Parlamento, en el partido, a trabajar intensamente. Te necesitamos, juro. Elena Espinosa, discreta, entrañable, eficaz, trabajadora, leal. Ha estado desde el primer momento, desde el 2004, en el Gobierno de España y guardo de ella el mejor recuerdo posible. Desde aquí mi cariño para Elena. Corbacho, ministro de Trabajo, ha dicho en alguna declaración que no ha tenido un día bueno de ministro de Trabajo. Le entiendo y lo siento que haya tenido este periodo por delante, pero siempre ha estado con dignidad, ha sacado adelante la reforma laboral y esta reforma laboral es clave para que recuperemos empleo, para que reduzcamos la precariedad. Ahora tiene una nueva etapa en Cataluña, igual que a él, a todos los compañeros del PSC, les vamos a dar todo el respaldo y todo el apoyo ante las elecciones en Cataluña. Gracias, Corbacho, por estar en una etapa tan difícil, en un sitio tan duro. Gracias. Y otro de las cosas que nos han enriquecido y a mí me han llenado de satisfacción es la actitud de Viviana Ido y de Beatriz Corredor, que dejan de ser ministras porque debía de reducir el gabinete, lo había pedido el Parlamento, y aceptan ser secretarias de Estado. Debe ser de los primeros precedentes. Rosa Conde. Bien. Eso es verdad. Pero no hay muchos casos. Y como no hay muchos casos, debemos resaltarlo. Y desde luego quiero, Viviana y Beatriz, expresaros todo mi agradecimiento, Viviana, todo mi agradecimiento por la lealtad, por el trabajo y, por supuesto, a seguir haciendo lo mismo, que, como sabemos, en el terreno de la igualdad, en el terreno de arrinconar el machismo y de defender la dignidad de que todos somos iguales, todavía tenemos un camino amplio por recorrer y lo vamos a hacer con todo el empeño y toda la fuerza, porque es imprescindible. Bien, debo decir que las incorporaciones y los cambios en el Gobierno, a tenor de lo que hemos visto estos días, no necesitan mucha explicación, ni mucha defensa. En fin, tanto el nombramiento de Alfredo como vicepresidente primero y portavoz, qué nerviosos han puesto, como el nombramiento de Ramón Jáuregui como ministro de la Presidencia, que se lo merecía, como el nombramiento de la ministra de Exteriores, como la ministra de Sanidad, como el ministro de Trabajo o como la ministra de Medio Ambiente, todos son dirigentes políticos con acreditada experiencia. Y no voy a decir nada más de cada uno de ellos. Los conocéis, los apreciáis mucho a todos y lo único que os pido es que les deis el respaldo que me dais a mí en la difícil tarea de gobernar en este momento en España. Parece que también les conocen los dirigentes del PP. Ya hemos visto lo que opinan y sobre todo las caras que ponen. En fin, viéndoles las caras, parece muy claro que hemos acertado en la decisión de cambiar el gobierno y en la orientación de cómo hemos cambiado el gobierno. Y, por tanto, a la tarea en esta etapa, en esta nueva etapa,
y en este nuevo impulso. Año y medio para las elecciones generales. Es tiempo suficiente para cumplir con nuestro deber, que es culminar las reformas, hacer que la economía se recupere y el empleo vuelva a crecer. Y algo menos para las elecciones municipales y autonómicas. Muy poco para las elecciones catalanas. El domingo pasado tuve un acto de presentación de candidaturas en Ponferrada. Y en ese acto, ya sabía lo que iba a pasar esta semana, claro. En ese acto les dije a los compañeros en Ponferrada que teníamos toda la fuerza, toda la convicción y todas las condiciones para afrontar los dos grandes retos. Poner a la economía a funcionar y crear empleo y estar en condiciones de competir en las elecciones autonómicas, municipales y luego en las elecciones generales. Y que mi convencimiento hoy es más profundo incluso que el convencimiento que ya tenía el domingo, es que Rajoy seguirá en la oposición 4 años más a partir del 2012. Y todo va a depender de nosotros, de que este clima, esta convicción sobre lo que estamos haciendo en el país, la transmitamos a los ciudadanos, acertemos en la aplicación de todas las reformas, construyamos con visión de futuro esa nueva agenda social y demostremos lo que sabemos, que el Partido Socialista tiene lo que no tiene el PP. El Partido Socialista tiene el coraje de afrontar los retos difíciles de este país y el PP solo sabe ponerse de perfil, esperando a ver si tiene suerte. Que el Partido Socialista tiene el profundo compromiso con el Estado social, con el Estado del bienestar, y el Partido Popular no lo ha tenido nunca. Que el Partido Socialista tiene un proyecto de futuro, aunque ahora pase por medidas difíciles, y el Partido Popular no lo tiene. Y como sabemos que eso es así, debemos poner toda la tarea y todo el esfuerzo para culminar esos objetivos. Por supuesto, con la cohesión, con la unidad de acción que quieren los militantes, los simpatizantes y los votantes. Tengamos presente las imágenes de cómo ha sido el relevo de los ministros esta semana, porque ha sido un magnífico ejemplo de cohesión y de compromiso. Y tengamos presente que todo el partido, con la fuerza que tiene, unido, motivado y movilizado, es capaz de conseguir los objetivos que tenemos planteados y que queremos. Sé que queríais impulso e iniciativa. He hecho todo el esfuerzo para que ese impulso y esa iniciativa la tengamos por delante durante 1 año y medio. Y como siempre, he vuelto a tener un generoso y leal apoyo de todos los compañeros para llevarlo adelante. Ahora os veo más motivados, por tanto sé que el apoyo y la fuerza va a ser aún mayor. Muchas gracias.